De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Y aquí también se podría decir de los datos a la noticia, también de la teoría a la práctica, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo a la teoría, nuestro sistema, lo que establece la Constitución, pues todas las etapas del proceso electoral, en este caso para organizar unas elecciones presidenciales, esto debería ser ya tema visto, materia ya lista, la inscripción en este caso del candidato de oposición. Pero no es así. De hecho, leo de mundour.com que la doctora y candidata presidencial Corina Lloris denunció justamente, y como lo leía en el resumen, que las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática y un nuevo tiempo no tienen acceso al sistema del CNE, que han agotado todos los medios que tienen a su alcance para que esto se pueda resolver. Y además aseguró que representa, además subrayó, a la unidad, no solo a una persona, no es, dice ella, la candidata de María Corina Machado, es la candidata de una unidad perfecta que no se veía en mucho tiempo. Y sobre los rumores que salieron también de su nacionalidad, aseguró, respondió, dijo que nació en Caracas, en Venezuela, y que nadie puede negar su nacionalidad. Ahí me detengo para hablar, revisar este panorama electoral. Pues como siempre hemos además también aclarado, advertido, nada fácil, todo lo contrario, con Pedro Pablo Peñalosa, quien es periodista especializado en la fuente política, y bueno, una vez más se confirma, ¿no? Lo que por acá incluso tú has asomado, PPP, justamente dentro de esa complejidad a lo que se enfrenta la oposición venezolana. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Sí, totalmente, ¿no? Esto yo creo que es una especie de gincana, ¿no? Porque aquí recordar todo este proceso de dónde viene, con la inhabilitación de María Corina Machado, luego con la intervención y anulación de una serie de tarjetas de partidos políticos, que al final la plataforma unitaria está conformada por 10 partidos, pero solamente tiene 2 tarjetas, que son la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Y ahora cuando se busca una candidata para sustituir a María Corina Machado, que es la profesora Corina Lloris, pues resulta que lo que ha denunciado la oposición es que ni siquiera tiene acceso al sistema. Es decir, no es que tú pones tu nombre allí y por algún motivo la autoridad decide inhabilitar o rechazar esa postulación. Lo que han denunciado, lo que están denunciando, hoy también lo hicieron en una rueda de prensa, es que ni siquiera han podido presentar, tratar de meter, incluir, ingresar los datos de la candidata Lloris, y entonces, bueno, a esta hora la plataforma unitaria no tiene candidato presidencial. Obviamente esto le mete mucha presión a toda la oposición, porque ya estás en el último momento. La oposición también ha pedido una prórroga, porque el día de hoy culminaría el proceso de postulación, y bueno, es toda esa presión que se expresa tanto en la necesidad para la oposición de mantenerse en la ruta electoral pese a todos estos obstáculos, y también de actuar en unidad. Es decir, que en este momento, donde aumenta la tensión, no haya quien decida actuar por cuenta propia o de alguna manera fracturar, romper esa unidad que le ha costado muchísimo a la oposición mantenerla durante todo este tiempo. Pero bueno, estás a la expectativa de la respuesta que va a dar el CNE. Entonces, digamos, toda esta dificultad, ¿no? Que hablamos de un proceso que sería prácticamente un trámite administrativo, tal cual, que te ingresas a una página, metes tus datos y ahí pones el nombre de tu candidata. Pues bueno, se ha convertido en todo este viacrucis, ya que estamos en Semana Santa, y todas estas dificultades para poder concretar esa candidatura. Sí, es una cosa insólita, de verdad. Pero bueno, aquí hay también creo que un punto importante a destacar y bueno, compartir además tu impresión sobre esa unidad que comentaba la representante de María Corina Machado, la doctora Corina Lloris, la unidad perfecta, porque sí pareciera que están todos ahorita muy amalgamados, más allá de las diferencias, para que quien se presente esté en sintonía de todos, ¿no? Apoyado por todos, y en este momento particular de que ni siquiera se puede acceder al sistema, también haciendo fuerza como un todo, ¿no? Bueno, es que por eso decía que hasta este momento la oposición ha mantenido como 2 puntos que son fundamentales. Uno, ese compromiso con la ruta electoral. Eso lo ha dicho la propia María Corina Machado, lo ha dicho el liderazgo de la oposición, siempre descartando que tengan en planes
llamar al boicot electoral, a la abstención, sino que entienden que la única vía para buscar un cambio político, para buscar una transición, sería participando en la elección del 28 de julio. Digamos, allí hay un gran consenso que todos han respetado, y eso es importante destacarlo, porque bueno, recordemos que en el pasado, la elección del año 18, se terminó llamando a la abstención, y esa ha sido, digamos, en buena medida parte de esa discusión muy fuerte, muy dura, dentro de la oposición, de sectores que en algún momento han creído, bueno, que puedes apostar por la abstención, el boicot electoral, o lo que se denominó en su momento la máxima presión, y quienes más bien apuestan por la ruta electoral. Ahora hay un gran consenso, incluso aquellos que en el pasado cuestionaban esa vía, hoy la suscriben e insisten en que esa debe ser el camino a seguir para buscar el cambio. Y el otro punto fundamental, la unidad. Es decir, así como hemos visto que todos, además de las diferencias que sabemos que existen, abrazaron y respetaron la candidatura de María Corina Machado, e incluso advirtiendo el tema de la inhabilitación, pero dijeron, bueno, respetaron el resultado de las primarias del 22 de octubre, bueno, asimismo han buscado darle respuesta a esta situación y así anunciaron por unanimidad la candidatura de Corina Lloris, pero no ha pasado el filtro mayor de esta gincana, que por supuesto es la del Consejo Nacional Electoral, es decir, la del gobierno, y eso, bueno, es el gran desafío, por eso te decía, de cómo mantener esa unidad en este momento de mayor tensión, cuando hay quienes creen que de continuar esto así, bueno, la oposición podría no tener representante, no tener candidato en la elección presidencial. Y ahí te pregunto que se ha dicho también, ¿no?, ante otras opciones, pero además, ¿qué respuestas hasta ahora ha dado, si es que ha dado el Poder Electoral o algún otro representante también de otro poder que vaya en línea con esta limitación de poder hasta acceder al sistema del CNE para que se inscriba la candidatura de la doctora Lloris? Porque es que desde el punto de vista de argumentos uno no encuentra ninguno. Bueno, es que respuesta no ha habido. De hecho, la rueda de prensa de esta mañana con Corina Lloris, donde planteaba este tema, hacía esta denuncia, la oposición de la plataforma unitaria ha enviado cartas al CNE y más allá de las cartas públicamente se ha expresado y no había una respuesta. O sea, no había una respuesta. Fíjate que incluso comenzaron a circular que si la profesora Lloris tenía otra nacionalidad, que era uruguaya. Bueno, tuvo que aclarar que eso no es así. Es decir, en realidad no hay nada que le impida a ella, como ciudadana venezolana, postularse a la presidencia de la República. Cuando uno revisa, digamos, ella no tiene ninguna sentencia firme, no tiene ningún tipo de inhabilitación, es venezolana, etcétera, etcétera. Es decir, ella no hay manera, o sea, no hay nada que tú puedas de alguna manera argumentar para sacarla del juego. Exactamente. Entonces es un tema político. Por eso digo yo que estamos aquí hablando en incertidumbre, porque una cosa es que tú tengas un marco legal claramente establecido y tú sepas que allí pues todo se dirime en ese marco, y otra cosa muy distinta es esto que estamos viendo, que bueno, te bloquean el acceso a la página, no te permiten postular a la candidata que tú estás presentando. Entonces esa es la dificultad de todo este proceso, porque tú no tienes, bueno, esa es la certidumbre que te da un marco legal, repito. Bueno, tú sabes que estás jugando. Aquí tú, bueno, se han generado una cantidad de rumores, que si el gobierno estaría dispuesto a aceptar ciertos candidatos, o una candidatura potable, una candidatura que no tenga relación de ninguna manera con María Corina Machado, por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, al final son estas especulaciones, historias, pero no tienes absolutamente nada en firme para tú poder saber, bueno, cuáles son los argumentos legales. De hecho, PPP, aquí, o sea, es que, perdona que te interrumpa, pero es que además, y quería que incorporaras también otro dato importante, otra arista, que es la internacional, porque aquí es que lo que tú explicas, bueno, evidentemente creo que la mayoría lo percibe así, hacia adentro o hacia afuera, es que no hay ninguna lógica electoral dentro de lo que está pasando. Ninguna. Entonces, esto por supuesto evidencia aún más lo que se viene denunciando, ¿no? De esas garantías mínimas, que ya ni mínimas, para participar en ese proceso de las presidenciales. Todo el mundo tiene la misma posición de participar, pero imagínate tú, si estamos ya a este punto donde sencillamente se desconoce absolutamente todo y se decide directamente quién sí, quién no va a ser el candidato de la oposición, en este caso por parte del Poder Electoral. O sea, estamos ante un escenario que yo creo que hay que revisar con urgencia, ¿no?, dentro de esos intentos también de negociación en paralelo que se están haciendo. Bueno, pero es que recordemos, Gladys, que aquí hay un acuerdo de Barbados que se firmó con bombo y platillo, que se anunció como un gran avance en materia electoral,
y ninguno de esos puntos se ha respetado. Ninguno. O sea, el único que te pueden decir es que la elección se hará en el segundo semestre de este año, porque será el 28 de julio. Pero igual es una fecha que bueno que hace que todo esto se precipite, que no haya el suficiente tiempo para poder avanzar en una cantidad de reclamos que existen para el registro electoral, por ejemplo, de los venezolanos no solamente dentro, sino también fuera del país, etcétera. Entonces, al final, bueno, lo que tú señalas es un tema de las garantías y condiciones, que es un reclamo permanente, que está pasando por encima de ellas, pero ya al extremo de bloquear una candidatura que, bueno, no tiene ningún argumento en realidad para tú, o sea, más allá de los temas políticos, porque tú decías que no te gusta esa candidatura, tú querés, o sea, que tu adversario diga no me gusta tu candidatura, por alguna razón, en este caso, bueno, porque la relación con María Corina Machado, etcétera, pero digamos no hay manera de decir que la profesora Llori está inhabilitada, no ha ejercido cargo público, o tiene algún tipo de investigación en su contra, etcétera. Un Entonces, currículum impecable, además con un verbo impecable, te puedo decir, porque sí, ha resultado tremenda vocera de la oposición, las veces que hablas es una cosa increíble. Bueno, Y aquí claro, exactamente. Y lo increíble, PPP, algo sabe, un detallito, pues. Pero lo increíble además que quien estaría decidiendo es el poder electoral. Estamos hablando de el que rige el proceso, que decide si no, tú sí vas, tú no vas. Aunque estés dentro del marco legal, del marco justamente legal electoral, no, tú sí. El poder electoral. Y si nos ponemos más serios, en realidad no es el poder electoral, porque esos señores que están allí, digamos, no es que toman decisiones de manera autónoma e independiente, ¿no? Sino que, bueno, obedecen claramente una línea, todos ellos además es público y notorio que han sido militantes del partido de gobierno, entonces, digamos, no son tampoco unos técnicos que de manera autónoma e independiente un poder, ¿no? Claro. Sino que, bueno, reciben línea y la línea que están ejecutando, porque lo que hacen es ejecutar, es la de no admitir la postulación de la oposición. Por eso yo que también eso le mete más presión a todo, porque también la oposición, digamos, no tiene como alternativa, eso hay que verlo, llamar, como te decía, la abstención, o sea, digamos, ahí no ganas nada. Claro. O sea, a la oposición No, solamente tiene una opción, que es buscar participar de la manera que sea. De hecho, tenía una candidata y termina poniendo a otra, porque está buscando participar de la manera que sea. Sí. O sea, participar en esa elección para ver si esa elección digamos, eso que recogen las encuestas el día de hoy, de que hay una mayoría importante que aspira a un cambio político, bueno, si esa mayoría se expresa en esa elección, al margen de los obstáculos que estamos describiendo, y eso hace posible entonces ese cambio. Pero eso es lo que está en juego. Y por eso también lo complicado de en este momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre, bueno, mantener esa unidad. Porque obviamente también habrá quien diga, bueno, mira, si no aceptan esta candidatura, intentemos otra. Bueno, pero entonces buscar el consenso en ese otro nombre. En ese otro. Y esperar que ese otro nombre sí sea admitido, porque tampoco tienes tú absoluta garantía de que el nombre que pongas allí va a ser entonces ahora sí aceptado. Entonces estás en esa situación, por eso decía, de incertidumbre, donde tú, digamos, no tienes el panorama claro, salvo estos dos puntos que te digo que no tienes otra opción, porque en verdad para la oposición llamar a boicot electoral o cosas por el estilo, bueno, no tiene ningún tipo de sentido. Exacto, fuera de lugar, exactamente, en este momento. Dividirse, bueno, si tú vas a una elección enfrentado, dividido, te podrás imaginar, si no tienes condiciones y garantías, y las condiciones que tú mismo deberías garantizarte a ti, que es la condición de la unidad política y de la coherencia y la consistencia, tú no te la garantizas, bueno, ahí vas tú al despeñadero y ya obviamente... vas con plomo en el ala, exacto. Claro, y de hecho, el resto de los candidatos que sí se han inscrito, por cierto que me llama mucho la atención siendo mujer, increíble, una lista de puros hombres, ¿no? Sería la doctora Corina Lloris la única mujer como candidata para las presidenciales, ahí te das cuenta también. Primero, lo que le gusta el poder a los hombres, y ojo, no voy a generalizar, pero sin duda si uno revisa la historia, tradicionalmente, pues el hombre, la figura masculina es la que suele, ¿no?, tener todavía mucho más esas aspiraciones en lo político y para básicamente también alcanzar ese poder y lo que implica. Pero por otro lado también evidencia hasta cierto punto, bueno, el machismo que todavía sigue existiendo. Ahora bien, ya se va rompiendo con la postura de una mayoría hacia Corina Lloris y hacia María Corina Machado. Cómo se les está dando la fuerza, el apoyo, el respaldo. En general también estaría rompiendo con esto que para mí hace rato debió ser revisado como sociedad. Claro, pues bueno, pero es que parte del fenómeno de María Corina Machado es eso, pues estamos hablando de que por primera vez una mujer puede tener una opción real, según recogen las encuestas y luego de su triunfo en las primarias, una opción de real es el presidente de la República. O
Aquí, bueno, Imenia de Villalba, que fue candidata en el 88, bueno, pero fue una candidatura, obviamente, que no tenía envergadura, peso, y así No. también otras candidaturas que han salido por allí un poco folclóricas, ¿no?, en el camino, pero aquí estamos hablando de una dirigente político que gana una elección primaria, ya por allí eso es un gran avance, ¿no?, en ese sentido, y luego, bueno, que según las encuestas aparece como favorita para ser presidente de la República, una cosa que en Venezuela, obviamente, bueno, que de hecho, incluso en Venezuela, y cuando uno revisa el panorama en América Latina, tampoco abundan los casos, ¿no? No, Incluso exacto, en democracias general. muy avanzadas como, bueno, como Estados Unidos, o sea, por ejemplo, ahí tampoco una Pero mujer ha sido candidata, pero no presidenta, ¿no? Entonces, si a te lo vas que más voy es allá, que, PPP, disculpa que te agrega ese dato, dos señores mayores, que ojo, no tengo tampoco nada en contra de la tercera o cuarta edad, pero sabemos que en el caso particular de una potencia como Estados Unidos, de hecho es tema de conversación, de análisis, hasta de cuestionamiento, que se exacto, sigue insistiendo en hombres que ya están cerca de los 80 años para liderar, para administrar el país. Y bueno, así ahí es. te das cuenta también de ese machismo marcado dentro de lo que es el contexto, en este caso en lo político, ¿no? Pero podríamos hasta Sí, sí, revisar en otras áreas de nuestras vidas. Ahora, sí, claro. el otro punto importante, adicional a esta limitación a lo interno, en algo tan importante como la inscripción de la candidata de la oposición, también está la limitación de los electores que están fuera de Venezuela, de los migrantes, que no ha avanzado. Ese es otro punto importante del cual no se ha explicado absolutamente nada, ¿no? Claro, es que eso, lo que ya te había mencionado del tema de las condiciones y garantías, y ese es un tema fundamental, el tema del registro electoral, ¿no? En el exterior, donde vemos reclamos, donde vemos protestas ya de compatriotas en diferentes países, y también dentro del país, o sea, es un número muy importante. Cuando tú revisas los números de Súmate, estamos hablando de millones de personas que deberían inscribirse, nuevos votantes, pero también que deberían actualizar sus datos, y mucho más también en el exterior. Pensemos el impacto que tendría eso, tomando en cuenta la diáspora venezolana en este momento, ¿no? Y por eso el reclamo de los obstáculos que se ponen, de las, digamos, dificultades. Incluso hay que decirlo, que no ha habido la voluntad, y ya estamos a 4 meses de una elección, eso no va a corregirlo ahora, obviamente, pero hace tiempo no ha habido la voluntad para facilitar ese proceso en el exterior. Se pone trabas, se Así exige es. que el ciudadano esté legal en ese país, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se ha facilitado, por supuesto, ahora, ya 4 meses, digamos, esas reformas legales que ha debido hacerse en su momento, pero ninguna se avanzó, ninguna se desarrolló. Pero incluso aquellos que pudieran hacerlo, bueno, chocan con una cantidad de obstáculos, y eso es básicamente, al margen de cualquier excusa que pueda darse, porque hay un tema también de infraestructura, de presupuesto, etcétera, sí, pero hay un tema fundamental que es la voluntad política y la disposición real que existe en el poder para facilitar esa inscripción. El gobierno sabe muy bien que la mayoría de esos votos, obviamente, son votos que están a favor del cambio, y recordemos, un escenario como en el año 2013, por ejemplo, una elección tan reñida como esa, bueno, el voto en el exterior te elige un presidente, ¿ok? O sea, en el caso de que pudieras ampliar ese registro, que hoy en día, por supuesto, está muy por debajo de los números reales en cuanto a los que están en el exterior. Del éxodo. Entonces, pero eso es un tema exactamente, bueno, de la falta de voluntad, de disposición, y eso es el problema que se tiene también. Pero repito, pensando en los que están dentro de Venezuela, y son muchísimos, son millones que tienen que registrarse, actualizar sus datos, verificar que eso además se ha hecho de manera correcta para que puedan votar, porque al final es cierto que es muy lamentable que los que están fuera del país no puedan votar, pero el cambio se va a construir al final con los que están adentro, en esa votación, ¿se entiende? Repito, respetando y lamentando y criticando que no se les permita a los que están afuera, pero los que están adentro pueden hacer el trabajo, que tampoco ha sido fácil porque no se han dispuesto todos digamos, el número de centros que ha habido para facilitar, y hemos visto también cómo personas en distintos estados del país reclaman que, bueno, que por falta de internet, fallas en electricidad, etcétera, etcétera, siempre una excusa para que hay gente haciendo 4 o 5 horas para actualizar o para registrarse como votante. Pero ese trabajo tienes que hacerlo como sociedad si quieres que haya la posibilidad de expresar un sentimiento este 28 de julio y que, bueno, que todos puedan votar ese día como corresponde. Como corresponde. Ya para cerrar, porque también la gente se estará preguntando, bueno, ¿y qué tiempos tenemos? ¿Qué tiempo queda para la inscripción?
tú hablabas de una prórroga en caso tal, pero eso también lo dispone el Poder Electoral. Entonces, ¿qué tiempo real tenemos para la inscripción de la doctora Corina Lloris o para decidir alguna otra opción? Y también para lo que es la actualización e inscripción en el registro, dentro y fuera. Bueno, en cuanto a la postulación, lo que te decía, digamos, ellos pusieron como fecha el día de hoy, ¿no? Para la postulación. Por eso el reclamo en cuanto a que hay una prórroga, o al menos si no hay una prórroga, bueno, es que lo que tienes que hacer es permitir o admitir que la postulación sea hecha, o sea, permitir que, en este caso, los responsables de la Mesa de Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo puedan postular a la candidata, ¿no? Obviamente aquí de nuevo caemos en este vacío que si no hay una disposición a facilitar ese proceso, bueno, ahí viene la gran pregunta de cómo hacer la oposición para participar, o si en estas horas consigue un candidato de consenso que pueda entonces sí ser admitido por parte del gobierno. Entonces, al final son todas esas preguntas que están ahí y que, bueno, en estas horas tiene que haber una respuesta, ¿no? Claro, porque total. lo otro es que simplemente, bueno, te digan, bueno, no puedes postular. Nunca se activó por alguna extraña razón, por algún extraño motivo que jamás argumentaron, y entonces tú no puedes postular un candidato. Pero, pues te digo, o sea, tú estás a la espera. Recordemos que además hoy es el acto del PSV, pues, ¿no?, de Nicolás Maduro para formalizando, o sea, digamos, el acto político, porque ya la inscripción obviamente está aceptada y admitida, pero el acto político, y bueno, entonces estás a la expectativa de que una vez que culmine el acto político le den respuesta al reclamo de oposición o actúen en consecuencia. Bueno, por eso es que tú al final, es lo que ha pasado en todos estos días, que es difícil de entenderlo desde el punto de vista legal, institucional, pero bueno, desde el punto de vista político sabemos cómo se dan al final estas jugadas aquí, y tiene entonces en vilo buena parte del país, porque a esta hora, pues bueno, Nicolás Maduro no tiene adversario, pues no hay quien le compita en esa elección, porque la oposición no podría postular a su candidato. Bueno, seguiremos revisando, PPP, y por lo pronto te agradezco el tiempo que nos has dedicado. De hecho, decidimos darle pues más tiempo en esta primera hora nacional a ese tema que nos interesa a todos, evidentemente, y que ante las imposibilidades hasta de entrar en el sistema eleva mucho la incertidumbre, el nivel de expectativa, en este caso por parte de la oposición venezolana. Pedro Pablo Peñalosa es periodista especializado en la fuente política. Gracias una vez más, PPP. No, gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Y me toca cerrar entonces por